Buenas tardes, familia. Muchos de vosotros me habéis comentado que sería muy útil y bonito poder repasar y profundizar sobre algunas virtudes, las más necesarias en nuestra vida cristiana. Y por eso, pues quiero introducir una serie de charlas que vamos a tener virtuales. Cada mes una charla determinada sobre algunas virtudes que hemos considerado las más características que nuestra comunidad cristiana ligada al Regnum Christi y los amigos del Regnum Christi, vosotros, la familia que formamos, podríais aprovecharos de estas virtudes. Algunas de ellas son, pues como la que hoy vamos a afrontar, que es el ser contemplativos y al mismo tiempo activos, evangelizadores, la caridad, la humildad, la comunión, la pobreza, la sinceridad, la misión, la devoción a María y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estas son pues las virtudes que vamos a buscar durante estos próximos meses desarrollar. Y como introducción quería hoy pues invitaros a considerar los documentos que el Papa Francisco en los últimos años ha ido sacando. Y el primero de ellos precisamente habla sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. El Gaudete et exultate, alegraos, regocijaos. Y en esta exhortación apostólica, especialmente en los capítulos 4 y 5, nos habla de algunas notas de la santidad en el mundo actual. Por ejemplo, el aguante, la paciencia, la mansedumbre, la audacia, la alegría, el sentido del humor, el vivir en comunidad, como también una virtud característica especialmente de nuestro tiempo, y evidentemente la oración, la vida de oración. Y después habla el Papa también en este documento del combate y de la vigilancia y de la virtud del discernimiento. El discernimiento que nos permite pues tomar decisiones pequeñas y grandes en el día a día de nuestra vida cristiana. Por tanto, el primer documento que os recomiendo muchísimo, Gaudete et exultate. Hay otro documento que habréis escuchado y probablemente algunos leído, que es Fratelli Tutti. Este documento, que es también pues, un documento importante que fue elevado a encíclica, que magisterialmente pues, es de más peso que una exhortación apostólica, y que habla precisamente sobre la fraternidad y la amistad social. En este documento pues, se habla precisamente de la amistad y los primeros prójimos a los que pide el Papa vivir esta virtud de la amistad y la fraternidad es nuestra propia familia, ¿no? Pensando que son los que están más próximos y que a veces son un poco más descuidados de nuestra acción comunitaria. Este documento está centrado, inspirado en la parábola del buen samaritano, que tanto provecho puede hacernos en nuestra vida espiritual. Otro documento que también habréis escuchado hablar es Amoris Laetitia, la alegría del amor. Es pues una exhortación apostólica que fue fruto de un sínodo sobre la familia y el matrimonio. Muchas personas se detuvieron al emitir los medios de comunicación este documento, se detuvieron en un capítulo, que es el capítulo 8, que es el que habla pues, del tema de los divorciados y vueltos a casar, de situaciones irregulares, pero lamentablemente no se ha profundizado suficiente en otros capítulos como el 4 y el 9, que hablan y profundizan extraordinariamente en la espiritualidad matrimonial y familiar. El 4 capítulo, por ejemplo, desgrana esta carta a los Corintios que tantas veces leemos en las ceremonias de las bodas
y el Papa se va deteniendo en cada una de los adjetivos, de los calificativos que San Pablo menciona sobre el amor, sobre la caridad. Por tanto, otro documento indispensable para crecer en nuestra virtud y especialmente en nuestra familia. Y por último, y de aquí quisiera arrancar para compartir con vosotros estas reflexiones sobre el tema que vamos a abordar hoy, es la Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium es, se puede decir, el programa de trabajo del papado del Papa Francisco. Esta exhortación apostólica, pues yo diría que es de indispensable lectura por un católico que quiere saber hacia dónde va la Iglesia, hacia dónde el Papa Francisco está queriendo llevar la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, este documento, Evangelii Gaudium. Y precisamente os voy a leer el inicio y casi el final de este documento. En el primer número, ya sabéis que todas estas exhortaciones están divididos por números que son sencillos de leer. Podéis leer pues, cada día 3, 4, 5 números y en poco tiempo veréis que no es tan difícil poder leerse una exhortación apostólica. Pues el primer número, para que os animéis a leerlo y a reflexionarlo, dice lo siguiente: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Y fijaos, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Este es un poco el arranque del Papa, el arranque fogoso, al mismo tiempo sencillo, que nos ofrece el Papa Francisco y que nos habla de que un cristiano tiene que ser contemplativo. Tiene que contemplar la persona de Jesús, tiene que contemplar el Evangelio de Jesús, tiene que acercarse a la Sagrada Escritura para conocer cuánto nos ama Dios, cuánto nos pide el Señor confiar en Él. Todo esto es la declaración de amor de Dios en la Sagrada Escritura. Y todo esto es ser contemplativo, es buscar, contemplar en la naturaleza, en la Sagrada Escritura, en la misa, en los símbolos litúrgicos que la Iglesia nos ofrece y que nos permite ir muchísimo más allá de la letra de los acontecimientos del día, ir penetrando en cada día a día en lo que Dios quiere decirnos a través de cada circunstancia. Después profundizaremos un poco más en lo que significa ser contemplativo. Y en los últimos números de este documento, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en la última parte, en el número 262, dice lo siguiente, os lo comparto. Evangelizadores con espíritu. Quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni propuestas místicas sin fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Nos está hablando de ser contemplativos y evangelizadores. Hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, y tenemos aquí la capilla de adoración perpetua que nos permite, cuando queramos, las 24 horas del día, un corazón ardiente palpitando, esperándonos para encontrar en este espacio interior, en este silencio, en esta adoración, un encuentro orante. Dice el Papa Francisco, sin estos momentos detenidos de oración, las tareas fácilmente se vacían de contenido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y un poco más adelante nos habla en el número 264 de que la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Primero, recibir el amor, después
entregarlo. Es lo que antes decían los latinos, los primeros siglos de la Iglesia, decían contemplata alis tradere. Lo que he contemplado lo entrego a los demás, lo doy. Esto es evangelizar. Estos son evangelizadores con espíritu, que es lo que nos pide el Papa Francisco. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Y un poco más adelante, cuando nos vemos a veces que nos desanimamos porque vemos el entorno, vemos una sociedad, una política, una empresa que es pagana, que no tiene en cuenta los criterios del Evangelio, y a veces nos podemos desanimar si no estamos atentos a los signos del Espíritu. Fijaos lo que dice el Papa Francisco en el número 265. A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Fijaos el corazón de un hombre, de una mujer, contemplativo y evangelizador. Dice el Papa Francisco, existe en el misionero una convicción de que hay una espera, aunque sea inconsciente, en las personas y en los pueblos por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. Y por esto dice el Papa Francisco que el entusiasmo evangelizador, el contagiar, la alegría, la esperanza, se fundamenta en esta convicción, en la convicción de que existe esta espera, de que las personas necesitan a Jesús, de que no es lo mismo vivir con Jesús que sin Jesús, de que no es lo mismo sufrir sin Jesús que con Jesús, de que no es lo mismo morir con Jesús que sin Jesús. Esta convicción es lo que le hace a un cristiano ser contemplativo y evangelizador. Pues, queridos amigos, querida familia del Regnum Christi, os quería compartir pues esta realidad, esta primera virtud que hemos puesto, que hemos considerado tener en cuenta en este primer mes de octubre, contemplativo y evangelizador. No podemos, son como dos alas del pájaro, ¿no? Decían los antiguos que los pájaros cuando vuelan, al mismo tiempo que tienen la mirada puesta en el cielo y una mirada que trasciende, al mismo tiempo, ¿no? Y que vuelan, ¿no? Pero no dejan de batir las alas y trabajar, ¿no? Contemplativo y evangelizador. Es la contemplación una necesidad en nuestra vida. Tenemos que buscar el silencio. Yo ahora acabo de estar 3 días en la naturaleza, allí en el Pirineo, desconectado de todo, ¿no? Intentando desconectarme en la medida que puedo de todo. Pero qué importante es el silencio. Cuánta es la fuerza del silencio. Qué importante es encontrarnos con nosotros mismos, hacerle un espacio a Dios, escucharle. A veces decimos, es que no escucho a Dios, es que no siento a Dios. Me pregunto, ¿sabemos lo que es el silencio? No me refiero solo al silencio exterior, el silencio, el ruido, el silencio del ruido exterior, el silencio también interior, de nuestra imaginación, de nuestra memoria, de tantas cosas y problemas que a veces no nos permiten tener el momento, el silencio para escuchar la voz de Dios, ¿no? Qué importante es en este sentido todos los días tener un momento para un examen de conciencia. Un examen de conciencia que en 5 o 7 minutos me permita rezar mi vida. Fijaos, rezar mi vida. O sea, a la luz de Dios, analizar lo que ha pasado durante el día, lo que ha pasado en mi corazón, lo que ha pasado en mi mente, lo que ha pasado en el día a día, en lo que he dicho, en lo que he hecho, en lo que he pensado, en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en el trabajo. En ese silencio que escucho la voz de Dios es donde va creciendo el alma. Y entonces se va forjando un corazón que escucha. Un corazón que escucha.
un corazón que se asombra, ¿no? Porque no puedo escuchar lo que la naturaleza me dice, lo que las personas me transmiten, la vibración de las personas, si no tengo un corazón que escucha, que no sea un corazón que estoy encerrado en mí mismo, ¿no? Y de esta manera, pues la naturaleza, la Sagrada Escritura, la liturgia, ¿no? Como le gustaba decir a Gaudí, esas 3 columnas en las que se fundamenta toda la obra teológica y mística de la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Escritura, la liturgia y la naturaleza, ¿no? Por eso, pues la contemplación es la base de cualquier evangelización. No podemos evangelizar, no podemos llevar a Jesús a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra sociedad, si no contemplamos. Queridos amigos, querida familia, necesitamos dedicar tiempo a contemplar, al silencio, a la escucha. Como María. ¿Qué hace María? María, dice el Evangelio, las pocas referencias que hay a ella, siempre estaba dando vueltas en su corazón a lo que había escuchado, a lo que había visto, a la persona de su hijo. Me encanta esa imagen de la Sagrada Familia que hay en la cripta de la Sagrada Familia, donde está José en el medio como padre de familia, Jesús que le besa la mano a José, a su padre, ¿no? A su padre en la tierra, en obediencia, como hijo de María, aunque es hijo de Dios, le tiene reverencia a su padre, le besa la mano y a la derecha se ve a María contemplando la escena. Imaginaos a María contemplando a ese niño que sabe que es el hijo de Dios, que no es suyo, que no es de José. Y contemplando a ese niño besándole la mano de José, de su padre putativo en la tierra, ¿no? María contempla y toda esta contemplación le hace reverberar en su corazón tantas cosas, tantas cosas. Y entonces María es evangelizadora con espíritu. Es una evangelizadora donde después enseñará a los apóstoles en Pentecostés a rezar, a escuchar, ¿no? Es una mujer con campanas interiores, es una mujer que vibra, es una mujer que ora y trabaja. Esto es un evangelizador en espíritu. Y en estos tiempos que vivimos, que, creedme, no son más difíciles que los de los primeros cristianos. No lo son, no lo son. Y necesitamos evangelizadores con espíritu. A mí me encanta poder asistir en los fines de semana. Este fin de semana pasado estuve en Bartimeo, organizado por la parroquia de San Vicente. El anterior estuve confesando también a jóvenes de Fetá. Había 3 Fetás al mismo tiempo. Los Emauses, los retiros del Reino en Christi, los retiros de matrimonios, la pastoral familiar, la pastoral social. Tantos de vosotros que están implicados en Frater, en Altius, en instituciones sociales donde queréis daros, ¿no? Todo esto son señales de esperanza. Y nos tenemos que convencer de que no son tiempos más difíciles que los tiempos de los primeros cristianos. Y esto nos tiene que llenar de esperanza. La esperanza es la marca registrada de la persona que está imbuida del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, donde está, nos impulsa, nos entusiasma, nos ilusiona, nos hace caminar hacia adelante con convicción, con fuerza, con esa convicción de que no es lo mismo, no es lo mismo vivir con Jesús que vivir sin Él. Y esto nos tiene que arder, que quemar. ¿Cuántas familias que no conocen a Jesús? ¿Cuántos matrimonios que no conocen a Jesús? ¿Cuántos jóvenes lejos de Dios? Todo esto nos tiene que quemar, que arder por dentro. Por eso, en esa convicción, como nos dice el Papa Francisco, en esa convicción se basa el impulso evangelizador, de que todos necesitan a Dios. Todos necesitan a Jesús. ¿Habéis encontrado algo más bello que Jesús? Yo muchas veces les digo a judíos que conozco, a musulmanes que también he conocido, ¿no? A personas que a veces con espiritualidades orientales a veces lejanas, ¿no? Incluso buscando en el New Age, en el Reiki,
en el yoga, buscan cosas. Y les digo, a ver, traedme algo que sea más bello que el Evangelio, más bello que Jesús, más bello que la parábola del buen samaritano, que la parábola del hijo pródigo, que las bienaventuranzas, que las parábolas del día a día, hermosísimas del campo, del mar, que Jesús nos presenta. Decidme, ¿hay algo más bello que Jesús? ¿Hay algo más bello que la Eucaristía? ¿Hay algo más bello que sentirse que Dios nos perdona los pecados en la confesión? Tenemos un tesoro, queridos amigos. Tenemos un tesoro y tenemos que difundirlo, sobre todo con nuestro propio testimonio, porque a veces no se trata tanto de hablar, se trata simplemente de ser, de transparentar lo que vivimos, respondiendo a esa espera inconsciente o consciente por la verdad, por el bien, por la belleza. Y creedme que la belleza atrae por sí misma. Atrae. Y entonces se dará esa realidad que el Papa San Juan Pablo II le encantaba de este poeta polaco Cyprian Norwid, que dice: la belleza sirve para entusiasmar el trabajo y el trabajo para resurgir. Si contemplamos la belleza en la naturaleza, en mi familia, en una sonrisa, en una mirada, en una amistad, en una relación, si contemplamos la belleza en las personas, en las realidades, entonces tendremos la fuerza para entusiasmarnos. ¿Qué significa entusiasmarse? Llenarse de Dios. Y entonces, llenos de Dios, entonces todos los días resurgimos. Y entonces en el encuentro con las personas evangelizamos con espíritu, espontáneamente, por atracción. Así, queridos hermanos, querida familia del Reino Christi, tenemos que hacer crecer esta comunidad cristiana. De corazón os mando un abrazo enorme a cada uno, os tengo muy presentes y de corazón también os mando mi bendición. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y sobre vuestras familias. Que Dios os bendiga y hasta muy pronto.